poquitín de silencio. Hoy la pista del parque color verde se ha convertido en blanca, roja, azul y verde. No están todos los colores del arco iris, pero hemos querido que los colores que hoy están aquí es porque están en nuestro parque. Después buscáis dónde está el rojo, dónde está el blanco y dónde está el azul, ¿vale? Hoy es el Día de la Paz y desde el culto de la mañana hemos celebrado qué es esto de la paz. ¿Alguien podría decir qué es la paz? Que las personas nos queramos. Que las personas nos queramos. ¿Qué es la paz? El amor. Ayudar a los que lo necesitan. Bueno, ¿estos niños saben de paz qué es la paz? Que si un niño está triste, animarlo. Muy bien. A ver, por aquí, ¿quién sabe qué es la paz? Por aquí, ¿qué es la paz? Ayudar a las mamás. Que no haya guerra. Muy bien, que no haya guerras. Que nos portemos bien. Muy bien, muy importante. Que ayudemos a los papás. Que ayudemos a los papás. A ver, los más mayores, ¿qué nos dicen que es la paz? A ver. De los azules, a ver, ¿qué es la paz? La paz es reconocer lo que está mal y no volverlo a hacer. Muy bien. Nos sirve como paz. A ver, más mayores, ¿qué es la paz? No discutir. La paloma. La paloma es el símbolo de la paz. Nos puede ayudar como símbolo. A ver, más mayores todavía. A ver, ¿qué es la paz por aquí? Que todos estemos de acuerdo. Muy bien, que todos estemos de acuerdo. Bueno, toda primaria y toda infantil más o menos tiene idea de paz. Pues empezamos nuestro gesto. En silencio, por favor, y escuchamos. Hoy, día 30, celebramos la Jornada Escolar por la Paz y la No Violencia. Hoy queremos pedir paz. Queremos que nuestro patio, nuestros pasillos, nuestras escaleras, nuestro colegio se llene de paz. Queremos construir la paz cuando somos capaces de perdonar. Queremos construir la paz cuando reconocemos que no nos equivocamos. Queremos construir la paz todos juntos, sin excluir a nadie. Todos queremos la paz. Los alumnos de tercer ciclo de primaria este año se han encargado de preparar ellos el manifiesto, así que escuchamos y vemos. Hoy, como cada 30 de enero, nos reunimos todos para celebrar el Día de Paz, día en el que se conmemora la muerte de Gandhi, pensador que luchó por los derechos de cada ser humano en su país. Desde nuestro cole, nosotros queremos seguir sus pasos, soñando con que llegue el día en el que no celebremos la lucha por la paz, sino que celebremos el de haberla conseguido, soñando con levantar la vista y ver un mundo de paz y solidaridad. La paz no es solo cosa de uno, sino de mucha gente unida con el mismo objetivo. Estos son parte de los objetivos con los que queremos luchar. Y al respeto por la vida, porque hay muchas personas
justicia de la vida y no son nadie para quitárselas a otros. No a la violencia de género. Aprendamos desde pequeños a respetarnos por igual. Aprendamos a convivir todos en paz. No a la explotación infantil. Deseamos que en todos los países los niños puedan tener las mismas oportunidades que tenemos nosotros, que no tengan que trabajar y que puedan jugar. No a los niños soldados, no a la injusticia de que existan niños que solo saben de armas, de violencia y no tienen la oportunidad de conocer todo lo que nosotros tenemos, juguetes, amigos, colegios. No a la desnutrición. Queremos que todas las personas tengan alimentos y bebida para sobrevivir. No al egoísmo, no a la codicia, ni a querer cada vez más. Aprendamos a ver las necesidades de los demás y no solo las nuestras. No al egoísmo, no a la soledad, ni al rechazo por el prójimo. Hagamos que todos a nuestro alrededor tengan siempre a alguien con quien hablar, con quien jugar, con quien reír o con quien llorar. No a las armas. Que nos demos cuenta todos, especialmente los gobernantes, que las armas no son la solución y que el arma más poderosa es la paz. Cada uno de nosotros somos una pequeña pieza de una puzzle que forma la palabra paz. No seas la pieza que falta, únete a la paz. Desde aquí puede que no consigamos cambiar el mundo, pero sí que somos capaces de hacer mucho más. Cientos de familias celebraron la Navidad gracias a los 300 kilos de comida donados por alumnos del Parque Colegio Santa Ana. Cientos de niños son apadrinados por familias de nuestro colegio. La Fundación Juan Bonal tiene en marcha 87 proyectos. Actualmente, más de 30 niños son acogidos en Valencia por las Hermanas de Santa Ana. Parque Colegio Santa Ana recaudó 1.700 euros en el rastrillo solidario para Ghana. Parque Colegio Santa Ana reunió 1.795 euros en la campaña de Togo para proyectos en África. Pedimos que nos unamos todos en un aplauso por la paz. Bueno, hemos dado el aplauso y con nuestros guantes blancos levantamos nuestras manos y gritamos ¡paz! Que se oiga en todo el barrio ¡paz! Que nos oigan nuestros compañeros de secundaria. Y ahora, el Día de la Paz, se merece un baile. Ese baile y esa canción que hemos preparado. Así que nos ponemos en pie. Hacemos silencio. A ver los de los carteles, si queréis los dejáis, y a la coreografía. Vamos a escuchar, vamos a esperar a que pongan la canción y en cuanto la pongan, música.